Estaba leyendo la historia de una esposa que le tuvo un tremendo regalo a su esposo del Día de los Padres. Ella le dijo: tu regalo del Día de los Padres es que voy a pretender que tú eres el líder del hogar por un día. Había un padre que le dijo a su hijo: hijo, quiero ver tus calificaciones. El hijo responde: no las tengo. El padre le preguntó: ¿por qué no tienes tus calificaciones? Y el hijo responde: es que se las presté a un amigo. El padre le preguntó: ¿por qué le prestaste tus calificaciones a tu amigo? El hijo responde: es que me dijo que quiere asustar a sus padres. ¿Verdad? Ahí les voy a decir otra. Papá le preguntó a un hijo, ¿verdad? Las cucarachas son buenas para comer. El papá respondió: no hablemos de esas cosas ahorita en la mesa cuando estamos comiendo. Después de la cena, el padre sentó a su hijo a un lado y le preguntó: ahora sí, hijo, ¿de qué querías preguntarme? Oh, nada, dijo el hijo. Nada, ya es muy tarde. No, ¿qué me querías contar? Es que había una cucaracha en tu sopa y quería nomás preguntarte si eran buenas comer, ¿verdad? ¿Cuántos padres no pasan, verdad, por cada una de estas cosas, verdad? La historia de Abraham y Lot son muy conocidas en la Biblia. Al comparar a estos dos hombres, nos daremos cuenta que queremos ser como uno, es muy fácil ser como el otro. Todos quisiéramos, para todos los hombres que están viendo, quisiéramos ser buenos hombres, quisiéramos ser hombres decentes, hombres de carácter, hombres que influyan a su familia para Cristo. Yo sé que esa es la meta de cada uno de nosotros. Los padres, aunque muchas veces menospreciados en nuestra sociedad, tenemos que pararnos firmes y hacer nuestro trabajo tal como la Biblia nos manda que lo hagamos. Sin duda, la figura paterna está bajo ataque, ya sea por el feminismo que está saliendo hoy, ya sea por los programas de televisión que están saliendo en estos momentos. La familia nuclear en sí está bajo ataque, y todo lo que es fuera de lo normal y fuera del plan de Dios se está normalizando ahorita. Hogares con matrimonios homosexuales lo están tratando de hacer normal. Hogares donde la familia es sumamente disfuncional, de una forma u otra se está haciendo la normalidad ahorita, y hasta dentro de los programas, en cierta forma hasta son chistosos y lo vemos como que eso es lo normal, el vivir en un hogar donde el padre es un peor es nada, donde se le puede hacer la burla y es lo peor de este mundo, el más tonto, y todos se ríen y se mofan de esto. Pero hoy quiero desafiar a cada varón que me esté escuchando, que no vivan bajo el estándar que el mundo ha puesto para todos nosotros. Tenemos que ascender y hacer nuestro trabajo y cumplir con lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros cumplamos. ¿Qué importa lo que Hollywood quiere decir de usted? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. La figura paterna, hermanos, es muy importante en todo hogar. El padre es muy importante. Quiero que vean, por favor, los padres son el primer héroe. Siempre será el primer amor de toda hija. No importa cuánto veamos hacia atrás, todo hijo al principio tiene a su padre como héroe, y toda niña se enamora de su padre. Y es algo tan importante de disfrutar en esos momentos antes que el hijo descubra que no es Superman usted, amén. Y antes que su hija comience a ver que hay otros muchachos en este mundo. Detrás, vean por favor, de cada hijo feliz habrá un padre presente. Es imposible hacer nuestro trabajo como padres si no estamos presentes en la vida de nuestros hijos.
Para poder marcar una diferencia en la vida de nuestros hijos, tendremos que ser padres presentes. Es difícil impactar a nuestros hijos y a nuestra familia de larga distancia. Y nosotros los hombres estamos siempre con quehaceres y muchas cosas que hacer. Estamos tratando de conquistar el mundo cuando muchas veces perdemos el reino pequeño que se llama nuestro hogar. Si tienes prioridades incorrectas, es muy fácil justificar el por qué no estamos presentes en la vida de nuestros hijos. Salmo 103, versículo 3, habla de cómo es Dios y dice lo siguiente: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Noten qué comparación hace Dios aquí. Así como un padre se debe de compadecer de sus hijos, así es como Dios se compadece de nosotros. Entonces vean, no podemos escondernos detrás del trabajo, sino trabajar duramente para pasar tiempos con ellos, con nuestros hijos. El tiempo se va rápido. Yo sé que cada vez que comemos cena y estamos toda la familia ahí hablando, disfruto la conversación entre ya un joven de uno de mis hijos que está a punto de cumplir 15 años, con la atención y la química que traen dos niñas, ¿verdad?, de 3 años dentro de una conversación. Y mientras que estamos hablando algo bien serio, de repente se meten en problemas y luego Benjamín saca un chiste y luego Sofía dice algo más y la química ahorita es algo muy divertido en las cenas, y yo siempre estoy contemplando que eso muy rápido también se va a desvanecer, porque parte de la vida es que nuestros hijos crecen y nos dejan y ellos hacen su propia vida. Así que hay que disfrutar cada momento que nosotros tengamos, porque un día de esos estaremos yo y mi esposa sentados en una mesa solos, extrañando los ruidos, extrañando el cochinero, extrañando las cosas que ahorita muchas veces uno se puede fastidiar y frustrarse. Un día nos vamos a encontrar extrañándolo. Vean, por favor, padres, no tienes que hacer grandes cosas para tener un impacto sobre tus hijos. Lo único que tienes que hacer es estar presente físicamente, emocionalmente y espiritualmente. No tienes que hacer grandes cosas, no tienes que tratar de sacártela de la manga cada día y hacer algo sumamente grande. Lo único que tienes que ser es un padre presente. Josué dijo en Josué 25:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión pequeña, es algo chico, algo que puso dirección en su hogar. Algo que siempre tengo presente en mi corazón es: ¿cómo seré recordado una vez que yo muera? Y será que al observar la muerte del hermano Garley, que fue un buen amigo, y al quizás contemplar que todos tarde o temprano vamos a terminar en una tumba, en un lugar, me pongo a pensar qué es lo que mis hijos van a recordar de mí, y cuál va a ser el legado que yo les voy a dejar a ellos, y cuál va a ser la memoria más fuerte que van a tener de mí, y qué cosas van a llevar ellos a sus hijos. Y piense cada uno de los padres que me está escuchando, porque usted también un día va a morir, un día vamos a estar muertos nosotros, y quienes van a llevar la batuta nuestra, la vida moral, los valores, nuestra fe, van a ser nuestros hijos. Y la pregunta quizás grande, hermanos, que todos tenemos que hacernos es: ¿qué influencia, qué impacto, qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos? ¿Le podrás dejar dinero a tus hijos? ¿Les podrás dejar terrenos a tus hijos? Pero esas cosas también aquí se quedan en la tierra. ¿Qué les vas a dar a ellos para que puedan vivir una vida que tenga no solo un impacto en la vida de sus hijos, sino que en la vida
eterna para las cosas del Señor Jesús, las cosas de Dios. Entonces, es una pregunta que quizás siempre me ayuda a mí a darme un poco de empuje cuando tengo flojera. Es una pregunta que muchas veces me ayuda a encontrar fuerzas cuando estoy cansado y mis hijos quieren hacer algo y prefería mejor decir que no, pero siempre es la pregunta que viene a mi mente: ¿cómo voy a ser recordado? ¿Voy a ser recordado como aquel que nomás se le llevaba acostado en el sofá? ¿Voy a ser recordado como aquel que nomás llegaba, entraba y se iba a dormir y nunca pasó tiempo con los hijos? ¿Cómo voy a ser recordado? Y esas preguntas, la verdad que comienzan a girar en mi mente. Esa pregunta quizás me ayuda a estar más presente y hacer un esfuerzo más grande para involucrarme en la vida de nuestros hijos. Vean, por favor, un padre no es un fracaso solo porque sus hijos, de su libre voluntad, deciden vivir fuera de la voluntad de Dios. Un padre fracasa si es que no intenta hacer todo lo que Dios le pide que haga, dejando los resultados en las manos de Dios. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es esto: muchas veces uno piensa, ¿cuál es la fórmula mágica para que nuestros hijos salgan bien, o para que ellos no erren en la voluntad de Dios? Y muchos asumen que porque si los hijos se pierden, eso quiere decir que fueron malos padres, y eso no es cierto. Cada uno de nuestros hijos tiene una voluntad propia en las cuales ellos van a decidir cómo vivir, y pueden decidir aún vivir en contra de los valores y los principios que los padres han enseñado. El fracaso no es tanto en cómo viven nuestros hijos cuando crecen. El fracaso es cuando uno levanta las manos en el aire y no intenta hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No intentan estar presentes y se desperdicia el tiempo y se va el tiempo. Y en lugar de hacer todo lo que Dios pide que hagamos, se desaparecieron, estaban muy ocupados, estaban tratando de conquistar el mundo, y se les fue el tiempo para intentar ver a Cristo conformados en ellos. Ya cada uno va a decidir, y como les digo, no hay una forma de cómo explicar. He visto buenos padres que sus hijos terminan bien mal, y he visto unos padres que la verdad uno se imagina mundanos a más no poder, y producen hijos que están sirviendo a Dios en este momento. Pero el fracaso, les vuelvo a decir, no es tanto en los hijos y cómo viven, es que el padre tiene que hacer todo lo posible de ser fiel a Dios y dejar que Dios se encargue de los resultados. Y si los hijos deciden vivir en contra, yo sé que eso va a quebrar el corazón de cada padre, pero por lo menos uno descansa pensando: hice todo lo mejor posible para asegurarme de enseñarles a Cristo, de enseñarles el camino, de poder mostrarles cómo es. Así que si ellos deciden mal, pues eso es algo que cada uno de ellos tendrá que decidir. Yo no estoy diciendo para los que por lo menos no están ni intentando que se sientan en paz, es más bien, no fracases en eso. Eso es nuestro trabajo, de intencionalmente tratar de influir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nuestros hijos hacen con eso? Ya es decisión de ellos. Cuando vemos nuestra historia en Génesis capítulo 13, ya conocemos quién es Abraham y conocemos quién es Lot. Abraham, desde que lo conocemos desde Génesis capítulo 12, vemos que él siguió a Dios. Vemos que Dios llamó a Abraham de su tierra para mostrarle una tierra que él todavía no conocía. Y él dejó todo y comenzó a seguir a Dios. Y conforme a Dios, vemos algo bien interesante. Vean, por favor, vayan a Génesis 18. Y no pierdan Génesis, porque vamos a navegar en Génesis bastante. Génesis 18. Y vean, por favor, el versículo 19. Noten, por favor, aquí está Dios hablando de Abraham. Y él dijo esto de Abraham, dijo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué importante que Dios sepa esto de cada hombre que me está escuchando ahorita, que sepa. Dios dijo, y yo sé que Él va a dirigir a su familia. Y no solo eso, les va a enseñar a guardar el camino de Jehová. Y les va a enseñar, y noten hermanos, que ese es el trabajo de cada padre. Cada padre aquí tendrá que aprender a cómo exhortar a sus hijos desde que son niños. No cuando ya están grandes y han resuelto quizás no vivir para las cosas de Dios, sino que desde que son niños comenzar a encaminarlos hacia el camino de Jehová y orar que Dios bendiga eso y que por la gracia de Dios ellos también quieran continuar viviendo la fe que uno le da a sus hijos. Abraham tenía a Dios por encima de cualquier otra relación, hermanos. Ahora, quiero que piensen conmigo en esto, hermanos, porque errores que podemos cometer nosotros los padres es que nos sentimos mal por nuestros hijos y muchas veces en cierta forma podemos hasta idolatrizar a nuestros hijos. Hay padres que ponen a sus hijos encima aún de Dios y esos son errores muy grandes. Vemos que Abraham no fue tal padre así porque él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo al mando de Dios. Y quiero que vean, hermanos, que eso es algo increíble. No sé si yo estuviera dispuesto a hacer algo así, pero admiramos a Abraham por su determinación que aún sus hijos no iban a ser primero en la vida de él, sino que Dios iba a ser primero en la vida de él. Y ninguno de nosotros podemos ser los padres que debemos de ser mientras que nuestros hijos son primero en nuestro hogar. Muchos malentienden y idolatrizan a sus hijos y los echan a perder, les dan todo, no les enseñan a orar y como muchos quizás sufrieron de niños, deciden darle todo a sus hijos y los hijos se pierden y se van al mundo. Y en muchos casos hay padres que quizás permitieron a sus hijos errar cuando eran más jóvenes, que andaban tomando decisiones malas cuando aún todavía estaba en el poder de ellos conducirlos, porque no querían tener conflicto con sus hijos, porque no querían estar en pleito con sus hijos. Y en lugar de hacer las cosas de Dios una prioridad cuando más importaba, muchos quizás que me están escuchando, que sí, que pues hay mucha tarea, no hay problema, quédate en casa. Van a tener un grupito de estudio, pues yo entiendo, es la tesis y está bien, piérdete un servicio aquí y allá. Y cuando era más importante la presencia de un padre, decir, no Señor, no me importa si no sacas buenas calificaciones, hay una calificación la que yo estoy buscando y es la calificación la que Dios tiene sobre tu vida. Y esa es la que más importa, hijo. No, que la tesis, no me importa si sacas un 7, un 8, mientras que tengas un 10 con Dios, eso va a importar más. Y muchos padres quizás están, sí, está bien, quédate en casa, no hay problema. Es más, nos quedamos todos en casa para que puedas hacer la tarea. Y uno piensa que son cosas triviales, sí son cosas chicas, pero que cuando uno está en el control todavía de sus hijos es cuando más cuenta. Porque luego viene el tiempo, hermanos, donde nuestros hijos ya deciden, ya no estamos en control en la vida de ellos. Pero estoy hablando a todos cuando todavía tenían el poder de decirle a sus hijos, no, vamos a ir a la iglesia, no, vamos a hacer esto y lo otro. No, los domingos no hay cuestión aquí, ese no es el tiempo de irte con tus amiguitos y hacer círculos de estudio, ese es el día del Señor. ¿Por qué? Porque le estamos tratando de inculcar a nuestros hijos algo que va a ser muy valioso el resto de sus vidas. Ahora ellos un día podrán decidir no vivirlo, pero no vamos a facilitar nosotros el que ellos decidan eso. Lo que vamos a querer hacer es inculcarles esto para que cuando ellos sean padres, noten aquí, cuando ellos sean padres, no hagan lo mismo como padres que no tengan prioridades correctas. Ya uno comienza, no, cuando están bebés es porque esto y lo otro, y cuando están muy cansaditos, está muy caliente, es que en la guardería nadie lo va a cuidar como yo, y ahí comienzan las prioridades a mostrarse. Luego ya van creciendo, y todo comienza a cambiar, hermanos, escúchenme,
si usted tiene hijos chicos todavía y está en usted en el poder de tomar decisiones, pónganlos en el camino de Jehová, conduzca a sus hijos a todos los principios de Dios. Esto no quiere decir que esto garantiza que sus hijos van a seguir a Dios como usted. Esto nomás es para que cuando usted ya esté viejo y sus hijos hayan crecido, podrás dormir en paz de que hiciste tu trabajo como Dios te lo pidió. Ya cada hijo tendrá que decidir cómo va a vivir. Yo no puedo estar en la mente de mi hijo Luis o en la mente de mi hija Sofía. Ahorita les voy a enseñar el camino y voy a estar determinado de hacer esto a lo mejor de mi habilidad. Ya ellos van a crecer y van a tener que decidir por ellos mismos qué fe van a seguir, qué tipo de familia van a querer. Lamentablemente hay muchos que sí tienen una fe, por decirlo así, que creen en Dios, pero no tienen familias cristianas, no tienen hogares cristianos. Y la mayor parte, hermanos, que ahorita están creciendo, tienen nomás, sí, Cristo en su boca, pero no en su corazón. Y así son las familias cristianas de hoy en día. Nomás van a la iglesia, son católicos cristianos, son religiosos. Y lo que nosotros queremos darle a nuestros hijos no nomás es una tradición, queremos darles una fe a la cual ellos también están persiguiendo, tratando de complacer a su Dios, mientras que nosotros estamos en control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita que yo estoy en control de mis hijos, yo les voy a decir qué se va a hacer y qué no se va a hacer, porque ahorita están en mi control. Un día va a salir eso de mis manos y ellos van a tener que volar por sí mismos. Y yo nomás voy a estar orando: Señor, por favor, bendice mi esfuerzo. Bendice todo lo que yo quise hacer para la honra y la gloria tuya. Y cuando mis hijos quieran extraviarse, te pido que traigas el martillo sobre el corazón de ellos y trátalos duramente para que aprendan y para que regresen a tus caminos. No permitas que prosperen pecando. Trae el martillo para que te amen, para que sean quebrantados, y estar orando por ellos si es que ellos decidieran hacer lo incorrecto. Entonces, mientras que estoy diciendo que cómo deciden nuestros hijos ya grandes no está en nuestro control, sí les estoy diciendo, padres, que mientras que sí están en su control, condúzcanlos correctamente hoy, si ahorita puedes. Llévalos a la iglesia, asegúrense que son fieles, asegúrense que nunca pongan la escuela encima de la iglesia, asegúrense que nunca pongan los amigos encima de la iglesia, los noviazgos encima de la iglesia, las cosas triviales encima de la iglesia. Si se enojan, llévenselos enojados a la iglesia. Si el pastor de jóvenes no los trata bien, no les des por su lado, llévalos a la iglesia. Muchos padres causan daño con: ay, sí, pobrecito, es que mi hijo, sí, cierto, fue tratado injustamente. Y en lugar de ayudarles a cómo enfrentar la vida, donde tiene que existir el perdón, los hacen a los hijos muchas veces más amargos. Y yo sé lo que les digo, muchas veces, ¿verdad?, tenemos esas oportunidades donde injusticias suceden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Enseñarle a mis hijos a perdonar o justificarles su enojo? Enseñarles que en la vida así es, que va a haber gente que no los va a tratar bien, y que nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de ser cristianos y perdonar. ¿O voy a salir como oso en defensa de mis hijos, mis pobres hijos que no deben de sufrir nunca? Abraham, hermanos, nos da un tremendo ejemplo de no solo que siguió a Dios, no solo que puso a Dios como una relación encima de toda relación familiar, hermanos, estuvo dispuesto a hacer lo increíble, lo imposible, sacrificar a su hijo. Abraham creía en Dios. Abraham, dice la Biblia que era perfecto en su camino, era maduro, ¿verdad?, en la forma que él caminaba con Dios. Abraham guiaba a su familia. Abraham enseñaba a su hijo. No tengo tiempo, pero cuando va a sacrificar a Isaac, noten que ya Isaac conocía bien lo que era un holocausto. Bueno, aquí está todos los utensilios, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Tú eres. Pero su padre enseñaba a su hijo.
Les puedo decir a todos los padres que me están viendo, no hay ningún maestro que sea el sustituto de un padre. No se escondan detrás de los maestros de escuela dominical, detrás del pastor. Cada padre que me esté escuchando, usted debe de ser el maestro principal de cada uno de sus hijos. Vemos que Abraham así lo era. También vemos la historia aquí de Lot. Y Lot es el segundo padre que vamos a estudiar. Lot era el sobrino, ¿verdad?, de Abraham. Y si puedo decirlo así, él era el padre fallido o extraviado, el padre incorrecto aquí. Él no estaba siguiendo a Dios, él estaba siguiendo a Abraham desde el inicio. Lot fue y siguió a Abraham. Y como estaba siguiendo a Abraham, él fue bendecido por la bendición de Abraham y también comenzó a tener éxito en su trabajo y con su ganado y con sus pastores, al punto que su ganado estaba creciendo, el ganado de Abraham estaba grande y estaban viniendo en conflicto. Él estaba buscando dónde hacer más dinero, dónde criar a su familia, donde pueda tener el dinero y todo lo correcto en cuanto al dinero. Sin duda, Lot era un buen negociante. No hay ninguna duda que él era quizás un buen empresario. Él fue poniendo sus tiendas y teniendo éxito hasta que llegó a Sodoma. Aquí no estamos criticando quizás la visión o la ética de trabajo de Lot, estamos criticando sus prioridades, que encima de cualquier negocio está la familia. Encima de cualquier cosa es la familia. Entonces en Génesis 19 podemos ver aquí en Génesis 13, donde comenzamos, vemos que Lot decide irse hacia Sodoma y Gomorra porque eso es lo que llenó sus ojos. Entonces, Lot estando ahí, no era como que intentó vivir para Dios. Lot permitió que su familia se mezclara con Sodoma y Gomorra. Vivimos, hermanos, en un mundo maligno, donde continuamente tenemos que luchar por ser cristianos, donde aún el mismo cristianismo se ha diluido. Es algo muy difícil para nuestros hijos, porque muchos de ellos van a estar viendo otras iglesias que no tienen en lo absolutamente nada de normas, porque esa es la forma que ellos piensan que tienen que ser para poder alcanzar a gente. Y venden sus compromisos, venden sus convicciones, venden todo este tipo. Y son iglesias muy parecidas al mundo para atraer al mundano. Y aquí está uno tratando de enseñarles cómo ser diferentes del mundo. Pero lo que les estoy diciendo es que Lot, llegando a Sodoma y Gomorra, no era como que él llegó y hizo un altar como Abraham lo hizo. Él no hizo ningún altar para Jehová. Sin embargo, la familia de él, culturalmente, en sus valores y en todo lo demás, se mezclaron con el mundo. Muy similar a muchas familias cristianas el día de hoy, que sí hablan de Cristo, sí conocen de Cristo, tienen Biblias en sus casas, pero son iguales que el mundo. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, van a los lugares que el mundo va. Todo lo que hacen es conforme a lo que ha sido aceptado conforme al mundo. Lot entonces permitió que su familia se mezclara. Lot no tenía, hermanos, el respeto de su familia. Cuando van los ángeles y le dicen a Lot sobre el juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra, entonces viene Lot y ahora sí quiere jugar un papel espiritual. Se comenzaron a burlar de él. Abraham y Lot fueron dos hombres salvos. Tenían las mismas oportunidades, los mismos recursos en sus manos, pero fueron dos diferentes padres. Las formas en que condujeron sus vidas, criaron a sus familias y dirigieron a sus familias eran totalmente diferentes. Entonces, todo lo que les acabo de decir en este momento nos lleva ahora sí al mensaje. Y el mensaje de hoy no es muy complicado. No van a salir aquí, no van a terminar de ver. Cuando escuchen este mensaje, no es como que les prediqué algo muy profundo, es a lo contrario. Cuando me puse a escribir este mensaje,
Quería que fuera preciso, conciso, sencillo para digerir, mientras que yo sé que muchos ahorita están bien preocupados sobre dónde van a comer la comida del Día de los Padres, si va a ser en la sala, o, ¿verdad? O en la cama, o en el patio, ¿verdad? Y mientras que todas esas decisiones se tienen que tomar pronto porque ya mero viene el tiempo de la comida, quiero que al observar a estos dos hombres, nos hagamos las siguientes preguntas, porque estas preguntas hacen toda la diferencia entre estos dos hombres. Quiero que vean la primera pregunta, por favor, y vean esto. Número 1, vean hacia dónde estás mirando. ¿Hacia dónde estás viendo el día de hoy? ¿Dónde está tu mirada? ¿Hacia qué dirección está esta mirada? La mirada, hermanos, dirige el camino. ¿Dónde pones tus ojos? Dirige tu cuerpo. Por eso Jesucristo dijo que el hombre que una vez agarrando el arado ve hacia atrás no es digno, hermanos, del reino. ¿Por qué? Porque donde está la mirada está la dirección de tu cuerpo. La Biblia nos dice de la esposa de Lot, un versículo muy largo. Y la esposa de Lot, dice la Biblia, vio hacia atrás. Y les estoy diciendo, hermanos, que en este momento en su vida, hacia dónde está viendo, dónde está su mirada. Vean el contraste entre estos dos hombres. Primero vemos que Lot miraba hacia Sodoma. Algo que podemos notar de él en el versículo 13, versículo 6, vean el versículo 10. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, vean que cuando tuvo que tomar una decisión Lot no es como que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba viendo por medio de lo que más convenía en su billetera. Y él comenzó a ver, bueno, si yo tengo que decidir, a ver, mira, para allá se ve muy buen negocio. Allá va a haber muy buena paga. Allá vamos a vivir como reyes, vamos a tener todo lo que nuestros ojos quieren. Y Lot miraba hacia Sodoma. Noten, segundo, Abraham miraba hacia donde Dios le pedía que mirara. El versículo 14, la Biblia nos dice de Génesis 13, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, les pudiera decir esto, les pudiera decir que aquí Dios le está pidiendo a Abraham que pudiera ver hacia allá. Mira, ve, esa es la tierra que yo te voy a dar a ti. Y estoy seguro que muchos cristianos o muchos padres quizás podrían decir, pero es que allá no vamos a poder tener la casa que podríamos tener en Sodoma. Y yo sé cómo somos los hombres, si nos preocupamos del dinero, nos preocupamos del bienestar, así nos hizo Dios. Pero hay algo que nosotros los hombres tenemos que asegurarnos que estamos trabajando, y es mantener una visión espiritual sobre todo. Porque la verdad es que si apenas la haces, si apenas económicamente estás sacando las cosas, pero la bendición de Dios está en tu vida, eres un hombre muy rico. Porque la bendición de Dios se va a manifestar en formas que el hombre más millonario de este mundo jamás va a poder tener. Puedes tener una casa de oro y vivir bien miserable dentro de esta casa, tener una esposa que te odie, tener hijos que te odien. ¿De qué sirve entonces tener una casa gigantesca sin la bendición de Dios? Pero nosotros los hombres pensamos, no hombre, ahí voy a ser mejor padre, porque voy a tener más dinero, porque voy a proveer más cosas, y eso me va a hacer un mejor padre. Pero la verdad es, hermanos, que Dios no lo ve de esta forma. Dios quiere que guiemos a nuestros hijos hacia Él, y Él se encarga del resto. Y Dios dice, eso es un buen padre. Entonces, para todos los que han estado luchando, que a lo mejor ahorita no tienen muchas finanzas y apenas están sobreviviendo, hermanos, sigan fiel para el Señor. No suelten la cuerda en esa área. Sigan influyendo a sus hijos, sigan amando a Dios y amando a sus hijos.
Y aunque a lo mejor en este momento parece ser toda una pérdida, no ve con ojos eternos de lo que a lo mejor usted le está enseñando a sus hijos ahorita. Que ellos un día cuando estén casados y con hijos van a recordar estos malos tiempos y lo que usted hizo con sus hijos y cómo les enseñó y cómo no perdió fe y cómo no agarró sus cosas nomás e irse a otra ciudad nomás porque había más dinero allá, sino que guió a su familia hacia los pies de Dios y no se movió hasta que Dios no indicó y no fue para allá. ¿Cuál es la diferencia de Lot? Lot vio y inmediatamente decidió por su familia en base a lo que llenó su ojo. Abraham estaba viendo hacia donde Dios estaba dirigiendo, donde Dios le dio la promesa. ¿Dónde está su mirada el día de hoy? ¿Dónde está su corazón? ¿Hacia dónde está dirigiendo su mirada? ¿Cuáles son las prioridades que cumplen su mirada hoy? ¿Hacia dónde está guiando a su familia? Esa pregunta es muy importante, pero veamos segundo, por favor, la segunda pregunta. Y podemos ver dónde estoy viviendo. La segunda pregunta es bien importante. ¿Dónde estoy viviendo hoy? No solo dónde está la mirada, pero ahora en dónde está viviendo el día de hoy. Noten primero, Lot vivía en la ciudad de Sodoma en medio de la maldad. La Biblia nos dice claramente allá en el capítulo 19, se me hace que dice el versículo 19, versículo 1, por favor. Ahorita vamos a regresar a Génesis 13, pero Génesis 19, 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Noten dónde está sentado Lot a la puerta de la ciudad, como alguien bien prominente ahí. Dice la Biblia, y vayan de regreso a Génesis 13, por favor. Génesis 13. Dice la Biblia en el versículo 13 del capítulo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Qué curioso que eso no le importó a Lot. Lot nomás vio el potencial de su negocio, pero él no estaba viendo la maldad de la gente. Y la Biblia dice, pero Sodoma era un lugar tremendo. ¿Quién con valores cristianos quisiera ir a criar a sus hijos en medio de tanta maldad? Entonces, pero ¿dónde está viviendo hoy usted? Quizás no está viviendo en Sodoma y Gomorra, está viviendo aquí en Hermosillo, pero ¿dónde está su vida? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo en este momento? Entonces Lot estaba en el medio de la maldad. Quiero que vean segundo, Abraham vivía en la tierra que Dios le había prometido. Totalmente un contraste muy diferente. Totalmente diferente en cómo se estaba guiando. Quiero que vean por favor que Lot, dice la Biblia, que él fue llevando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Noten por favor el versículo 18 de Génesis 13, y dice la Biblia lo siguiente: Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y noten lo que hizo Abraham: y edificó ahí altar a Jehová. Quiero que vean que dos cosas muy distintas. Lot se hizo un buen empresario haciendo tiendas y haciendo todo lo posible. Abraham hizo un altar para Jehová. Dos padres, dos pensamientos, dos filosofías, dos cosas que se estaban logrando aquí. Quiero que veamos la cuarta pregunta. ¿Qué legado estoy dejando? Esa pregunta es bien importante porque al final Lot y Abraham dejaron un legado. Usted y yo dejaremos uno también. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar con sus hijos? Primero veamos, el legado de Lot fueron dos naciones como resultados de la inmoralidad.
Ustedes pueden checar luego allá en Génesis 19, 32 al 34. Lot tuvo relaciones con sus propias hijas después que lo emborracharon. Salieron dos naciones que causaron bastantes problemas en toda la Biblia para el pueblo de Dios. Ese es el legado que Lot dejó. Incluso podríamos decir que si vemos la Biblia, si nomás tuviéramos Génesis como en Génesis, si viéramos nomás en Génesis la vida de Lot, la verdad es que nosotros no supiéramos que es cristiano. Así me acabo de brincar uno. El 3 es hacia dónde estoy guiando, perdón. Vamos a regresar a 3, ahorita llego al cuarto. Hacia dónde estoy guiando. Primero noten, cuando llegó el momento de dejar a Sodoma las órdenes de Dios, Lot no pudo dirigir a su familia como debería haberlo hecho. Y vayan allá a Génesis 19. Génesis 19. Génesis 19, noten el versículo 14 para que lo vean aquí. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Noten que no lo estaban tomando en serio, hermanos. Sabemos que luego la esposa de Lot se convierte en una piedra de sal. Era la mujer más salada de este mundo, amén. Pero noten que cómo guió Lot a su familia, los condujo de tal forma que ya no lo tomaban a él en serio. Y ese es el peligro que todos podemos cometer, donde nos hacemos irrelevantes en la vida de nuestros hijos, donde ya no importa cuál es nuestra opinión, donde ya no importa cuál es nuestra opinión, cuál es nuestro consejo. Estaba recordando con mis hijos porque mi padrastro Jerry siempre tenía competencia, siempre él era de esas personas que le fascinaba competir, y uno va creciendo. Yo a los 7 años comencé a boxear con él, y ahí todavía tengo unos guantitos que yo usaba que él me compró, y yo le dije: enséñame a pelear, ¿verdad? Y él me dijo: está bien, vamos a pelear. Y me dijo: pero no te pongas a llorar, y si lloras no le digas a tu mamá. Entonces yo le entraba con todo, y él muchas veces ¡pum!, me pegaba, salía volando, me sacaba sangre, y sí lloraba, muchas veces me sentaba yo todo enojado. Pero cuando entraba mi mamá porque él siempre me amenazaba: si tu mamá sabe y me regaña, ya no voy a boxear contigo. Yo quería aprender a boxear. Entonces aprendí, hermanos, a sangrar, siempre me sacaba sangre de la nariz, siempre me tumbaba, siempre me hacía llorar. Yo me iba y me sentaba y me calmaba, y ya cuando se me quitaba el llorar, otra vez me ponía los guantes y vamos a pelear otra vez. Y nos agarrábamos así, hasta que cumplí como 12, 13 años, donde ya no era tan fácil que él me pegaba. Yo me sentía mal porque no le podía pegar a él, pero ya las fuerzas comienzan a cambiar. Todos los días que yo llegaba a la casa, ¿verdad? O que mi padrastro llegaba a la casa, decía: ándale Luis, vente, vamos a jugar unas vencidas. Y mi padrastro siempre me ganaba, ¡pum!, ¿verdad? Y se reía de mí, ¿viste? Y me agarraba y me apretaba los dedos, y siempre me ganaba, hasta el día que yo le gané a él. No se van a imaginar, ya no quería jugar conmigo, a las vencidas. Y cómo cambian las cosas, ¿verdad? En cuanto a crecimiento y fuerza. Pero les voy a decir esto mucho más allá. Yo sé que un día voy a ser más débil que mis hijos, porque así es, ellos van a crecer, van a estar en su vigor de energía y fuerza, y vamos los padres a descender en tiempo, en edad, etcétera. Pero mientras que eso sí sucede, lo que siempre quiero y por lo que siempre lucho es para tener el corazón de mis hijos. Mientras que yo ahorita soy más fuerte que mi padrastro, su palabra tiene mucho poder en mi vida. ¿Por qué? Porque aunque en la vida grande yo puedo conocer la Biblia, yo puedo tener más fuerzas, pero nada puede reemplazar la persona que jugó conmigo, que tiró la pelota conmigo, que estuvo presente en mi vida. Nada puede reemplazar esto.
Entonces lo que estoy diciendo, padres, es que mientras que en una forma u otra todos estamos guiando a nuestra familia, estamos guiando hacia una dirección, hacia dónde está guiando su familia. Lo que usted no quiere como Lot es de que usted hable y la gente se ría de ti. Donde estés tratando de dar una opinión y nadie te tome en serio. Obviamente, ¿verdad? Mis hijos no todo el tiempo me tienen que obedecer porque pues ellos van a hacer su vida. Pero sí quisiera, si un día yo veo algo en la vida de mi hijo y él ya tiene 40 años y yo le diga, mira, deja hablar contigo, quiero que mi palabra todavía tenga un peso en la vida de él. Y hermanos, luchen por eso. ¿Dónde están guiando su familia? ¿Hacia dónde? Cuando es tiempo de advertir, quiere tener el corazón, los oídos de sus hijos. Porque Lot perdió todo porque no tenía el corazón de su familia. En contraste, quiero que vean por favor segundo, vean, cuando Abraham tuvo que dirigir a su hijo Isaac, él cumplió. ¿Quién se nos puede olvidar allá en Génesis 22, cuando él mismo iba a sacrificar a Isaac? Isaac obedeció a su padre. Ahora, si yo voy y le digo, vamos a suponer a mi hijo Benjamín, oye, sabes que te voy a enrollar y te voy a matar, yo estoy seguro que él no me va a dejar que lo enrolle, ¿verdad? Él va a decir, no hombre, va a salir corriendo, ¿verdad? Pero no, Isaac obedeció a Abraham. Que la maravilla aquí, hermanos, no es tanto que un padre estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Hermanos, ¿sabes algo más maravilloso de eso? Que un hijo estaba plenamente confiado en su padre. Eso es increíble. Porque él de voluntad, Isaac dijo, ok papá, si así va a ser o así va a ser. No sé qué vas a hacer, pero tú eres mi papá, tú sabes más que yo te voy a dejar en tus manos. Tú haz conmigo como tienes que hacer. ¿Sí ven lo increíble de esto? Muchas veces hablamos de Abraham, aquel hombre increíble que estuvo dispuesto a eso, y muchas veces menospreciamos a aquel hijo que simplemente siguió la orden de su padre. ¿Ven la diferencia? Cuando Lot quiso hablar, la gente, sus hijos, sus yernos se burlaron de él. En el proceso de nomás decirles, mira, viene un juicio sobre Sodoma y Gomorra, síganme, vénganse, les quiero salvar su vida, perdió todo, hasta su propia esposa, porque no lo siguieron. Pero con Abraham, cuando Abraham le dijo, oye, ¿y en dónde está el cordero para el sacrificio? Él se va a proveer uno. Ven aquí, acuéstate aquí, hijo, porque pues tú eres. Y la Biblia dice que él hizo todo lo que su padre le dijo. Ese es el poder, hermanos, de tener el corazón de nuestros hijos. Eso debe de ser la lucha de cada hombre que me está escuchando hoy. El luchar todos los días para poder cautivar el corazón de nuestros hijos. No estamos en una lucha para ver, ¿verdad?, en otras competencias. La verdad, a Dios no le impresiona si mi hijo un día crece y se hace un millonario. Eso no va a impresionar a Dios. La impresión de Dios sucede es qué tanta fe está viviendo mi hijo, cómo Él está guiando a sus hijos. Entonces, tenemos que tener la foto grande en cómo vamos a dirigir a nuestras familias. Ahora sí llegamos a la cuarta pregunta. ¿Qué legado estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando? El legado, hermanos, es lo único que vamos a dejar en sí. Noten entonces primero, el legado de Lot fueron 2 naciones como resultado de inmoralidad. Perdió a su esposa, perdió los yernos, sobrevivieron las 2 hijas. En Génesis 19, 32 al 34, las hijas emborrachan a Lot. Y lo que Lot dejó entonces fueron 2 naciones que causaron bastante daño al pueblo de Dios y a la causa de Dios. Segundo, podemos ver que el legado de Abraham fue un hijo que respetaba y amaba a su padre y siguió a Dios. Si lo podemos ver en las fotos aquí,
quizás Abraham se restringió de las diversiones de Sodoma y Gomorra, pero al final Abraham fue quien tuvo una mejor cualidad de vida y una familia de mejor calidad. Entonces, hermanos, antes de terminar, ¿hacia dónde está su mirada hoy? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Dónde está viviendo ahorita? ¿Cómo es su hogar? ¿Cómo vive ante los ojos de sus hijos y de su familia? ¿Hacia dónde está guiando a su familia? ¿Cuáles son los valores, los principios, lo que le está enseñando, las prioridades que le está enseñando a sus hijos? ¿Hacia dónde entonces estás guiando? ¿Qué tipo de legado planeas dejar a tus hijos? Como conclusión, todos los padres, hermanos, podemos hoy tomar una decisión. Una sola decisión quizás vamos a tomar todos. Y quiero que vean cuál decisión quiero que todos tomen. Y vean en la pantalla. No solo le digas a tus hijos cómo vivir. Vive la vida tú y deja que ellos observen. Hay más poder en que nuestros ojos, en que nuestros hijos vean con sus ojos todo lo que le quieres enseñar. Que ellos observen y te vean. Entonces, no solo le digas a tus hijos. Si hay una decisión que se puede tomar, es esta: Señor, mejor que mis palabras sean acciones. Deja que mi vida sea la lección de mis hijos. Pero quiero dejarlos con este pensamiento y vean, un hombre rico sigue siendo el hombre a quien sus hijos siguen corriendo a sus brazos. Tiene hijos que usted todavía lo aman, disfruta eso. Pero no se te olvide la foto grande. No solo le digas a tus hijos cómo vivir, sino que vive la vida y deja que ellos observen tu vida. Les quiero animar a cada hombre. Yo sé que muchas veces se puede predicar de estos temas y yo sé que hay padres quizás viendo ahorita, se sienten insuficientes por todo lo que no somos y lo que quisiéramos ser, pero todos pueden tomar una decisión. Entre los dos padres, ser como Lot. A lo mejor no vas a ir o muchos de ustedes sí han querido matar a sus hijos, pero no en obediencia a Dios, ¿verdad? Pero lo que sí quiero que todos decidan el día de hoy es simplemente decir: Señor, yo sé que yo no soy muchas cosas, pero permíteme conocerte a ti para que mis hijos te conozcan a ti. Eso es una buena decisión que se puede tomar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas ese tiempo de invitación.